Hola, ¿cómo les va, amigos? Qué belleza esto que les traigo hoy, que no es mío, no es mío, es un gráfico que encontré en la página de Pinterest que me encantó. Es divina esta estrella y queda como un hexágono, sí, bien digo, este, pero forma esta estrella preciosa que la pueden tejer con un solo color y quedaría divina también por los relieves que ha hecho su creadora. La verdad que hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, uno más para compartir con ustedes. Obviamente, ya mencioné, no es mío, pero me encanta compartir estas bellezas con los amigos del canal. ¿Qué les parece? Si eligen un hilado, el que puede ser hilo de algodón, puede ser lana, en este caso es lana, con varios colores, combiné yo. Me encanta cómo queda esta pieza, es preciosa, se pueden hacer un montón de proyectos, la verdad que tiene mucho relieve, divina, estos arcos de cadena, que es una estrella central, pero realmente forma un hexágono que, bueno, podría ir en un montón de proyectos. Acá tranquilamente entraría otra. Se hace un buen tamaño, si el grosor es mediano, si la lana o el hilado que ustedes usen es finito, obviamente va a quedar una pieza mucho más pequeña. Con una aguja número 4 y algunos colores que tengo por aquí, vamos a hacer esta pieza hermosa, así que muy bonita para compartir. Bueno, tengo este que es un violeta, un poquito más fuerte, distinto a este es más lila, muy lindos los colores para combinar. Vamos a empezar con el centro. Un anillo mágico o nudo deslizado y dentro del anillo tejemos varetas. Si ustedes lo desean, obviamente siempre se puede cambiar algún punto. Eso siempre es muy divertido de hacer y a darle su propio toque. La verdad, está perfecta. Esto está muy hermosa y enamora realmente este trabajo. Entonces, les comento cómo vamos a hacer. Acá dentro del anillito, 18 varetas. Tengo la primera y sigo contando. Una vez que tengo los 18 puntos, vamos a cerrar este anillo bien ajustado y luego anudar. Cerramos la hilera. Ahí, con un puntito deslizado. Con este mismo color voy a hacer una serie de arcos. Pero miren dónde vamos a entrar. Vamos a entrar entre medio de una vareta y la otra. Ahí. Y por aquí voy a tejer un punto bajo de inicio y 7 cadenitas. Ahora, voy a saltar 3 puntos de base, estas 3 varetas, y vuelvo nuevamente a introducir mi aguja entre medio de las varetas. Ahí. Y tejo un punto bajo. Entonces le vamos a ir dando esta forma de 6 lados, ahí, punto bajo. Y me va a quedar este arco aquí, ¿ven? Quedan las 3 varetas centrales y el arquito con punto bajo, 7 cadenas, punto bajo. Así voy a ir repitiendo hasta tener 6 de estos arquitos. Estoy con el último arco y cerramos aquí buscando el punto bajo con un puntito deslizado. Con este color yo termino. Ustedes recuerden que lo pueden tejer con un solo color también o con 2 colores y lo van intercalando. Nos va a quedar esta especie de florcita, ¿ven? Entonces yo voy en búsqueda de mi otro color, este rosadito podría ser. Y vamos a tejer esta segunda hilera con unos grupitos, miren, que los vamos a sujetar en el punto central, ¿ven? Tenemos 3 varetas, bueno, en el punto central, pero del lado de, volcando esta cadenita hacia adelante, ahí, para poder tejer cómodos. Tenemos las 3 varetas y vamos a hacer así. Bien, tomo aquí en el punto central y tejemos una especie de abanico que se va a tejer con 2 varetas. Aquí separo con una cadena y 2 varetas de este otro lado, pero pinchamos en el mismo espacio. Ahí.
Si ustedes lo desean, pueden hacer el puntito almendra. Entonces quedaría con un poquito más de relieve y también quedaría precioso, ¿no? Ahí vamos. De acá vuelvo a volcar la cadenita de este otro lado, de esto, como sería un pétalo, por ejemplo. Y ahí mismo busco el punto central y otra vez repito este movimiento. 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Que también podrían hacer el punto popcorn, que quedaría muy lindo y con mucho más relieve todavía cada uno de estos puntitos. El diseño original es con esta especie de abanicos con 2 varetitas, que queda divino. Bueno, así me quedo rellenando toda la vueltita con estos pequeños abanicos. Ahí estamos, terminé con los abanicos, busco el primer punto y cerramos con un puntito deslizado y aquí yo voy a cortar. Si bien luego voy a volver con este color, pero es una elección. Ustedes ahora cuando vean las próximas hileras se van a fijar dónde les gustaría combinar más o menos los colores de este trabajo. Bien, acá corté la hebra y ajusté. Estas cadenitas tienen que volver hacia atrás porque ahora las vamos a unificar a los abanicos. Esta hebrita la podrían ir ya escondiendo, si quisieran, la enhebran y las van sacando para que no les moleste en estos trabajos. Yo por ahora las voy a dejar aquí atrás y luego voy a esconder. Pero así, van acomodando la florcita y voy a buscar un tercer color. Luego voy a volver con este, pero ya se los voy a mostrar. Miren, acá yo elijo este celeste y otra vez vamos a volver a hacer abanicos, pero en esta ocasión vamos a sujetar el arco de cadena y el abanico. Miren cómo vamos a hacer. Voy a entrar en el centro del abanico que me queda por detrás de este pequeño arco y abrazo el arco, el abanico y vuelvo a tejer un abanico. En esta ocasión va a ser con 3 varetas. Ya saben, si quieren jugar y seguir jugando con este diseño que quedó divino, eh, pero podrían, si quieren, hacer con un poco más de relieve y hacer solamente un pequeño cambio. 2 cadenitas y 3 varetas, nuevamente. Ahí, ¿ven? Entonces sujetamos el arco, el abanico y formamos este otro abanico. Va de nuevo. Entro al arco, al abanico y otra vez tejo 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. ¿Ven? Y así vamos a ir completando toda la vuelta. Una vez que di toda la vueltita, cerramos nuevamente con un punto deslizado y corto la hebra. Bien. Acá, miren qué bonito hexágono que se forma. Es una mezcla entre estrella, hexágono. Miren qué bonito que queda. Ahora voy a volver con el color rosado. Por eso les decía, yo voy a volver con el color rosado y vamos a hacer así. En el punto bajo de este arco, ahí, voy a sujetar nuevamente un punto bajo. Ahí. Y voy a tejer 11 cadenitas. Cuando hago el arco de 11 cadenitas, vuelvo al punto bajo que hicimos con estos arcos. Ahí. Y ahí voy a pinchar, miren así, pellizcando ese punto bajo y volviendo a hacer un punto bajo. Y otra vez, 11 cadenitas. Busco nuevamente el punto bajo, ahí, y tejo un punto bajo. Bien. O sea, volvemos a hacer esta especie de petalitos que se hacían con los arcos, como hice con el color violeta. ¿Ven? Ahí. Así, y así vamos a ir formando esta especie de florcita que queda con arcos de cadena.
11 cadenitas, punto bajo, y así hasta dar toda la vuelta me quedo tejiendo, y luego sí ya corto con este hilo, con esta lana, perdón, con este color, y seguimos tejiendo. Ya les muestro cómo se hace. Muy bien, volvimos a formar esta flor y ahora repetimos nuevamente buscando un color diferente para hacer estos nuevos abanicos, que los vamos a hacer nuevamente tomando el arco de cadenas y el abanico que está por detrás. Ahí, de modo, yo tengo este color manteca y ahora vamos a hacer así. Levanto la primera vareta y voy a tejer un abanico con 4 varetas, ahí, 4 varetas, 2 cadenitas y 4 varetas. Entonces sujetamos el arco y los abanicos que quedan por detrás. Ahí está. Miren qué monada. Una cadena al aire y repito. 4 varetas. La verdad que es precioso este diseño, me gusta muchísimo. Qué decir, para una manta, un pie de cama, una pequeña manta, ¿bien? Quedaría muy bonita. Quedan muy lindas las mantas para poner en el respaldo de un sillón o mantener en el respaldo de una silla para cubrirnos los pies. Miren qué bonito. Hacemos el mismo trabajo. Repetimos, solo que agregamos una vareta y aquí una cadena, y el arco es de 2 cadenitas, ¿sí? Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá, miren, yo cerré la hilera, pero en esta ocasión no voy a cortar. ¿Por qué no voy a cortar? Porque hasta aquí llego con esta especie de estrellita o hexágono. Pero ustedes, si quisieran hacerlo más grande, entonces cortan y vuelven a repetir. Ahora yo voy a volver con el celeste, que sería mi último abanico, y hago nuevamente los arcos. Pero si ustedes lo quieren hacer más grande, continúan. Por ejemplo, hacen la próxima hilera de abanicos con 5 o con 4 y le agregan una cadenita aquí y una cadenita aquí. Y en la próxima pueden hacer 5 varetas y agregan esas cadenitas que le van a ir faltando, porque obviamente esto se va haciendo más grande. Y en el tema de los arcos también le van agregando cadenitas y pueden hacer una estrella más grande. Entonces, yo acá no corto porque luego voy a tejer la hilera que viene con este mismo color. Pero sí vuelvo con mi color de estos abanicos, que sería el celeste en mi caso, para hacer el arco que me está faltando. Entonces, este queda ahí en suspenso y volvemos a los arcos. Otra vez lo mismo. Voy a ir al punto bajo de los arcos anteriores y comienzo a tejer otra vez una hilera de arcos. En este caso yo voy a tejer 13 cadenitas. Tejí el punto bajo, 11, 12, 13 cadenitas. Salto al próximo punto bajo y repito, así hasta dar toda la vuelta. Entonces estoy incorporando el color de mis abanicos anteriores. Y así voy a ir hasta cerrar toda esta hilera con estos arquitos en color celeste. Miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Y esto es lo que les mencionaba. Yo acá voy, si quisiera, puedo seguir agrandando con estos abanicos y hacer esta estrella más grande. Pero bueno, yo voy a seguir lo del diseño, entonces vamos a hacer así. Obviamente que le cambié algunas cantidades porque yo estoy tejiendo esta lana de grosor medio. Si ustedes tienen un hilado bien finito, por ejemplo, y las cadenas, con la cantidad que yo tejí, no les alcanza, les pueden ir agregando. A mí, en realidad, me sobraban cadenas del diseño original, ¿no? De la diseñadora. Entonces yo acomodé mi tejido, como hago siempre, acomodo a mi gusto y como a mí me parece que queda. Algunos detalles, pequeños detalles, yo les voy cambiando siempre a todos los tejidos.
¿Por qué? Porque lo voy adaptando. Y eso es lo que yo siempre les comento a ustedes. Adapten el tejido a como ustedes están acostumbrados, porque por ahí apretan un poco más el punto y les va a faltar un largo. Si quieren cambiar, por ejemplo, como les mencionaba, y hacer algún otro punto, lo pueden hacer. Ustedes adapten, jueguen con la agujita, que esto nos permite, este arte maravilloso nos permite jugar, como digo siempre, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Acá levanto varetas. Levanto mi primer vareta y sobre cada una tejo una vareta. ¿Ven? Ahí. Estoy tejiendo las varetas sobre el abanico. ¿Ven? Ahí. Ahí se ve mejor que corrí el arco de cadena. Hasta aquí llego. Ahora voy a hacer un abanico, pero ya tomando nuevamente el arco de cadenas y el abanico que está por detrás. Entonces, aquí voy a tejer 3 varetas. Ahí. 2 cadenitas y otra vez 3 varetas. Entonces yo ya con este movimiento uní el arco con el abanico. Queda un relieve realmente precioso. Ahí, ¿ven? Y ahora nuevamente voy atrás y sujeto vareta sobre vareta. Y aquí y aquí. Salto al otro abanico y continúo tejiendo este mismo movimiento. Recién cuando llego al centro, vamos a unir el arco de cadenas con el abanico que tengo para aquí atrás. ¿Ven? Ahí. Y comienzo otra vez. 3 varetas. Ahí. Envolviendo todo junto. 2 cadenitas y 3 varetas. Se va formando esta estrella con 6 puntas que queda realmente preciosa. Miren qué bonito trabajo. Así me quedo tejiendo. Aparte es súper fácil. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren esta belleza. ¿La quieren dejar así, bien forma de estrella? Se termina acá y empiezan a unir, obviamente, por las puntitas. Queda precioso este trabajo. Pero el modelo original tiene un bordecito, en relieve, que queda muy bonito y forma el hexágono. ¿Bien? Miren qué belleza. Así solita, divina. Y la combinan con los colores que ustedes quieran. El borde elegí hacérselo un poquito más oscuro, como para que este marco resalte. Miren qué lindo que queda ahí, con este otro verde más claro. Y ahora voy a usar este celeste que es como matizado. Y vamos a hacer así. Bueno, para hacer este borde, voy a empezar en una de las puntitas de esta estrella. Y aquí en el arco tejo 2 puntos bajos. Cadena de ajuste y tejo mi primer punto bajo, segundo punto bajo. Ahora, en estas 3 varetas voy a tejer un punto bajo pero en relieve, tomando la hebrita por detrás. Entonces, aquí tejo 1, 2 y 3. Ahí. Les voy a mostrar otra cosa. Acá nos va a quedar este pequeño eslabón, pero lo pueden tomar desde la vareta también. Miren, se lo voy a mostrar nuevamente, pero ya abrazando la vareta. ¿Por qué? Estoy mirando que no. Yo lo abracé acá arriba, apenas ahí donde termina el punto, pero pueden abrazar desde abajo la vareta. Ahí. Entonces el relieve se hace más marcado. ¿Ven? Abrazo la vareta directamente. Dejo punto bajo, pero abrazo la vareta. ¿Ven? Si no, de la otra forma, muchas veces yo tomo solamente la cabecita del punto que tengo por debajo. ¿Ven? Ahí. Si yo tomo ahí, el relieve se hace como más bajo, más sutil.
En cambio, si abrazo bien la vareta, el relieve se hace un poquito más elevado, resalta más. Entonces continúo así, abrazando estas varetas o abrazando el punto entero. Ahora vienen medias varetas. Voy a tejer dos. Abrazo la vareta, tejo un medio punto, abrazo la vareta y tejo un medio punto. Entonces hicimos así, 2 puntos bajos en el arco de cadenita, 3 puntos bajos en relieve y 2 medias varetas en relieve. Ahora voy a tejer estas 4 varetas centrales con varetas en relieve. Y lo abrazo de la misma forma, como para que el relieve resalte más. Son pequeños detalles que uno puede ir variando a medida que vamos tejiendo. Ahora me tocaría tejer las 2 medias varetas. Ahí tejo una y dos. Y ahora me quedaría tejer estos 3, pero con medios puntos en relieve. 1, 2 y 3. Cuando llego al arco de esta pequeña estrella, tejo 2 puntos bajos y se reinicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr nivelar esta curva que se forma, este pico que se forma, haciendo la estrella. ¿Ven? Eso es lo que logramos. Se repite otra vez el mismo movimiento. Los 3 puntos bajos, las 2 medias varetas y las 4 varetas centrales. Bien, esto viene muy fácil, así que yo me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya les muestro cómo quedaría este trabajo terminado. Bueno, acá estamos, miren esta belleza, la diferencia es, estos ya están humedecidos, los pasé por mi plaquita, a este todavía le falta, ¿ven? Pero miren este hexágono, acá escondí las hebras. Qué hermoso, la verdad, un diseño muy bonito. Felicitamos a la diseñadora porque es precioso. Ustedes le pueden dar el cambio que quieran, el detalle que quieran y así los van a unir. Los unen como cualquier otro hexágono. Quieren terminar, no sé, en una forma más redonda, le siguen haciendo, les van dando vueltas, algún aumento, lo quieren hacer en una forma cuadradita. Obviamente van a tener que alinear los laterales y le dan una forma, pero así en forma hexagonal queda divino, lo pueden emplear en muchísimos proyectos, lo pueden unir cosiéndolo o pueden unir cada uno de los lados, así que hemos unido muchas veces o con punto bajo, con un punto deslizado. Pueden hacer una vuelta de arcos de cadena y lo pueden unir, quedaría más caladito, lo hacen con arquitos de cadena, la verdad, vale la pena, es un trabajo precioso, queda muy muy vistoso, muy lindo, espero que lo disfruten y dejan estas cosas bonitas y a divertirse. Un besito, muchas gracias, nos vemos en otro tuto, chao.